Hola, ¿qué tal? Amantes del mundo Marvel, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy tenemos un video de Orígenes, otro personaje de Marvel Comics que vamos a profundizar, por lo menos sus adaptaciones, empezando con Loki, el dios de las mentiras y el engaño. Mi nombre es Manny y esto es Marvelitas Channel. Para entender un poquito más sobre el tema de la historia de Loki, vamos a enfocarnos en sus apariciones y en sus adaptaciones. Una de las versiones de Loki es la historia de Kid Loki. Esta versión nace en el cómic de Asedio número 3, cuando el plan de Loki con Norman Osborn se sale de control y Dark Sentry está a punto de acabar con Asgard, mas sin embargo muere en el intento. Loki lo encarna en un niño francés, completamente sin memoria. Luego es encontrado por Thor desde el cómic 617 de Thor. Sin embargo, poco a poco recupera la memoria y en el cómic 638 de Journey into Mystery vuelve en su totalidad como el dios del engaño, conservando el cuerpo de niño. Más adelante vamos a tener también la adaptación de King Loki. La primera aparición de King Loki fue en el cómic Agente de Asgard. El mismo se basa en un Loki adolescente, quien no sabe si es bueno o malo. Presta sus servicios para proteger a Asgard, mas sin embargo se encuentra con la versión de King Loki, quien lo manipula y lo lleva por el camino de la perdición y la venganza. También, con la larga trayectoria de Marvel, nos ha presentado a nosotros Loki en la historia de un Loki presidente, o por lo menos de candidato. Comic Vote for Loki, sacado el 5 de octubre del 2016, escrito por Christopher Hastings. En esta historia, Loki salva a los candidatos de la presidencia de Estados Unidos de un ataque de Hydra. Él queda bien frente a la gente y decide postularse como candidato. En dicho cómic se enfoca mucho en la candidatura de Loki, mas sin embargo sus planes una vez más se ven truncados por una periodista que empezó a hacerle la contra durante todo este cómic. Mas sin embargo no se da el objetivo de Loki. También vamos a encontrarnos con Lady Loki. En el cómic número 5 de Thor, luego del Ragnarok, Thor encuentra a algunos asgardianos prisioneros y también a Loki, pero en el cuerpo de una mujer, ya que él mismo se adueñó del cuerpo de Lady Sif, el cuerpo que estaba para la reencarnación de Lady Sif, el cual es albergado en el cuerpo de una anciana. También tenemos que enfocarnos mucho en la TVA, también conocido como The Time Variance Authority, o la autoridad de variación de tiempo, la típica autoridad que controla la línea temporal. ¿Quiénes son? ¿Cuál es su propósito? ¿Cómo fue la aparición de ellos en los cómics? Vamos para allá. Estos personajes son introducidos en el cómic Thor 371 y 372 de octubre de 1986, creados por Walt Simonson. Básicamente son un grupo encargado de monitorear multiversos y controlar las diferentes líneas de tiempo y podar las mismas, es decir, cortar, en caso de que sean demasiado peligrosas para la existencia. En el cómic, Thor se enfrenta a uno de los emisarios de la TVA, The Time Variance Authority, llamado Justice Peace. Pero más adelante, en el cómic de Fantastic Four 353, publicado en junio de 1991, pudimos conocer, gracias a Walter Simonson, el personaje del agente Mobius y profundizar el origen de la TVA, donde en plena batalla contra Doctor Doom, con Mr. Fantástico Reed Richards, generan un cambio en la línea temporal. Por ende, son llevados ante el tribunal de la TVA, siendo encarcelados. ¿Será que encontraremos un easter egg referente a este suceso en los cómics de la serie de Loki? Puede ser, ¿por qué no? Bueno, Marvelitas, caigamos en cuenta que ya se estrenó la serie Loki en Disney Plus. Todos han estado esperando esta serie y está muy buena. Ya también caigamos en cuenta que el showrunner, director de la serie y también guionista, Michael Waldron, dejó en claro, y Kevin Feige también, que la serie de Loki tendrá un alto impacto en el futuro del UCM, también con la futura entrega Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Serán vitales para esta cuarta fase del UCM. Sin lugar a duda será una locura, así que no pueden perderse el siguiente capítulo. Después del capítulo 2 vamos a hacer un video análisis del capítulo 1 y 2 y así sucesivamente del capítulo 3 y 4 y del capítulo 5 y 6. Así que no se pierdan ningún video. Bueno, Marvelitas, no puedo dejar de terminar este video sin mandarle un gran saludo, un fuerte saludo para nuestro crack, nuestro compañero, nuestro amigo Lautix de Argentina, que nos dejó un buen comentario, nos ha mandado muchos saludos, un gran cariño para ti, te queremos,
Estate conectado en pantalla, no te pierdas ninguno de los posts, ninguna de las noticias en el Instagram y ninguno de los videos que estamos sacando en toda esta semana y en todo este mes, que gracias a lo del tema de Loki va a ser una locura de videos. Suscríbete, acuérdate que no cuesta nada, nuestras redes están saliendo en pantalla, nos puedes encontrar en Instagram, en Twitter, en Twitch. También saludos para todos los cracks que están saliendo en pantalla, para todos estos amigos, estos seguidores que están saliendo en pantalla, todos estos comentarios, de verdad, mucho cariño para todos ustedes. Sin lugar a duda, nosotros aquí, mi persona, Maravillitas Channel, no sería nada sin ustedes, de verdad. Gracias por sus comentarios, gracias por sus apoyos, se los quiere a todos un montón. Y también agradecerles y felicitarles porque ahorita en YouTube somos 275 seguidores. De verdad es un canal que recién estamos empezando. Y de verdad mucho cariño y mucho agradecimiento para todos ustedes. Un buen contenido hecho por fans, por gente que nos apasiona este mundillo friki de Marvel. Con mucho cariño hecho para ustedes. Así que esténse conectados y no se pierdan para un próximo video.